Unidos por Siempre es un ministerio cristocéntrico donde nos reunimos los jueves acá en Teresiano para recibir estas charlas de matrimonio. Trabajamos con el matrimonio, con las parejas, con la familia, y aquí venimos a aprender cómo llevar cada día un matrimonio más feliz. Generalmente hemos aprendido en nuestra niñez los patrones de nuestros padres, los patrones de nuestros abuelos, de nuestros amigos, los vecinos, y por eso es que muchas veces venimos patinando en este caminar de matrimonio. Muchas veces tenemos nuestros conocimientos llenos de mentiras que nos ha dado el mundo, que nos ha dado el enemigo, ¿verdad? El Satanás, y la misma carne en nosotros, que queremos siempre hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso, continuando con estas charlas, hoy nos va a tocar recibir con un aplauso muy fuerte a Edgar y Elba, que ellos son los que nos traen esta charla, las características del cristiano. A mí también me gusta más escuchar a Luis Enrique. Y fíjense que, aunque yo siento gozo en mi corazón cuando tengo la oportunidad de servirle al Señor, hoy he sentido un poquito de sufrimiento porque he tenido muy poco tiempo, pero realmente para servirle a Dios yo creo que uno siempre tiene que estar preparado, ¿verdad? Uno siempre está listo. Y hoy pues con Elba tenemos ese privilegio de tener este auditorio de ustedes esta noche aquí en el Teresiano. Nosotros vamos a hablar hoy sobre algunos rasgos, algunas características que identifican al cristiano. Estos son algunos, ¿verdad? Hay muchos más, por supuesto, pero vamos a hablar sobre algunos y para que nos revisemos cómo andamos nosotros y también para nosotros mismos, pues porque con Elba queremos también confrontarnos a ver cómo andamos en ese aspecto. Ahorita antes de hablar yo le decía a Elba, estamos en paz, ¿verdad? Porque yo le decía porque quiero que cuando vayamos a dar una charla y poner algo siempre estemos en la misma página los dos. Porque queremos, ¿verdad?, venir a hablar con ustedes de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos haciendo y también qué tanto nos estamos apegando o desconectando de lo que Dios establece como la voluntad para el matrimonio. En algunos rasgos del cristiano, pero yo quisiera hablar sobre aspectos que más bien identifican a un farsante, porque Elba y yo éramos una pareja de farsantes. Y fíjense que nosotros teníamos algunas creencias que nos hacían pensar a nosotros que éramos cristianos. Por ejemplo, yo nací en una casa donde mi mamá es católica. Y mi mamá, si hay misa 10 veces en la semana, ella va 15. Y siempre pues ella muy comprometida con asistir a los enfermos, con hacer muchas cosas. Pero cuando a veces nos toca también probar realmente nuestro cristianismo, como que ves que realmente hay un poco más de religiosidad que de espiritualidad. Pero uno va creciendo en ese ambiente así de ir a la iglesia cada domingo. Yo incluso tocaba en la iglesia, entonces yo pensé pues que era un buen cristiano, que era alguien comprometido, ¿verdad?, con la causa de Dios. Y así fuimos creciendo nosotros en ese contexto de que nuestra mamá pues siempre nos hablaba de que había que ayudar al otro, que había que respetar a los mayores, que no había que robar, y otra serie de aspectos que fueron marcando nuestra infancia. Y yo pues me fui sintiendo como que efectivamente me sentía un cristiano. Sin embargo, lo que estábamos realmente era siguiendo una tradición. Y fíjense que en el caso mío incluso había esa percepción pues, de que realmente yo era una persona con mucha proximidad al Señor, de que era realmente un cristiano. Y a veces vivía pendiente de que, hombre, si aquel toma, yo no tomo, aquel hace yo no hago esa cosa. Y entonces me sentía pues como que yo realmente un poquito más y solo me faltaban las alas, así me sentía, como que andaba pues por el buen camino en todo. Y seguimos la tradición, nos bautizamos, nos casamos, tuvimos hijos y fuimos así creciendo en la familia con Elba. En el caso de Elba probablemente la situación fue diferente, porque Elba me ha dicho incluso que en tu casa, Elba, nadie te habló de Dios, ¿a vos? Yo ni siquiera tenía idea de lo que era un cristiano. Inicialmente porque como
casi todos han escuchado mi testimonio. En mi casa se representó muy mal a Dios. Y íbamos a misa ocasionalmente. Yo no sé ni por qué íbamos a misa. Lo que menos hacía era escuchar la misa. Más bien habían algunas cosas que eran, como decía Edgar, tradición, ir a alguna procesión, alguna cosa así, pero la palabra cristiano no era algo que yo conociera, mucho menos que mi corazón tuviera conciencia. Y es así como dice Edgar, que llegamos al matrimonio, repitiendo, reproduciendo los patrones que nuestras familias nos enseñan. Y llegamos al matrimonio desconociendo lo que es el matrimonio. Y nosotros no recibimos ninguna charla de matrimonio de parte del sacerdote o de alguna pareja encargada en la iglesia donde nos casamos. No recuerdo que hayamos recibido nada de eso, ¿verdad, amor? Mucho menos saber qué era lo que la palabra de Dios hablaba respecto al matrimonio, cuáles eran nuestras responsabilidades, cuáles eran nuestras labores, como en mi caso como esposa. Para mí, ¿qué era? Casarme, pues, y por el contrario, yo creo que nos concentramos más bien en la celebración, en comprar el vestido, en quiénes iban a llegar, en qué íbamos a hacer, y toda la parte social, anulando completamente lo importante que era el sacramento del matrimonio. Luego vinieron nuestros hijos y de la misma manera los bautizamos como una tradición, sin tener la conciencia que no tuvimos cuando nos casamos, que era un sacramento precioso y que ninguno de los dos conocíamos ni estábamos interesados en conocer. Ahora, cuando uno se tira al mar o a una piscina sin saber nadar, lo más probable es que se ahogue, ¿no? Y nosotros nos tiramos al matrimonio, nos tiramos a una piscina sin saber nadar. Y entonces, lógicamente, vinieron los primeros tropiezos, porque de pronto descubrimos que realmente no éramos lo que nos habíamos mostrado, y sobre todo yo durante la etapa del noviazgo. Una persona muy amable, un caballero que abría la puerta del vehículo para que él se montara, visitándola casi todos los días. Cuando nos casamos, esas cosas se olvidaron, porque consciente o inconscientemente uno como que ya conquistó, ¿verdad?, lo que buscaba, y entonces ya tenés mujer en la casa, entonces ya te despreocupás de que tenés que alimentar ese jardín, de que tenés que realmente cultivar ese amor. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente en ese momento cuando uno se casa sin tener el más mínimo conocimiento o una referencia, porque la referencia que tenemos es la de la casa, pero por ejemplo, yo nunca miré a mi papá discutiendo con mi mamá, pero tampoco vi que de alguna manera ellos resolvieran un problema y nosotros aprender de cómo se solventaba alguna dificultad. Nunca vimos nada por el estilo respecto al matrimonio. Entonces nos tiramos a la piscina sin saber nadar, asumiendo compromisos para los cuales no estábamos realmente capacitados. Imagínense, por ejemplo, que decimos en el matrimonio que vamos a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Y yo creo que yo duré una semana siendo fiel. Y comencé pues una carrera bastante activa en ese sentido de la infidelidad. Y juramos que nos vamos a amar siempre. Y realmente cuando hay dificultades, contradicciones, el amor viene empalideciendo, viene agotándose, viene muriendo. Y eso fue lo que ocurrió pues en el matrimonio de nosotros. Y yo estaba viviendo realmente una vida de apariencia, una máscara, una aparente integridad, porque a mí me respetaban en mi trabajo, pero en la casa me querían lanzar a la calle. Y me ponían de ejemplo en el trabajo de una persona íntegra, de un tipo muy honesto, pero en la casa era todo lo contrario. Entonces, viviendo pues una vida enmascarada, una vida de apariencia, una integridad que realmente no la estaba viviendo en la casa. Pero Elba también pues ponías de tu parte, ¿no?, para que la situación se complicara mucho más. Cuando yo me casé con Edgar, yo pensé que realmente él sí era cristiano, a diferencia mía. Yo estaba convencida de dónde venía y que ser cristiano era una palabra nula en mi vida. Pero yo creí que él sí tenía Biblia, fíjense. Pero con el tiempo descubrí que la Biblia era un adorno más y que toda la vida de él era completamente distante a lo que un cristiano debía hacer. Y pues yo también hacía mi parte. Si una mujer no conoce qué es lo que la palabra de Dios la manda a hacer, cuáles son sus responsabilidades en el matrimonio, por supuesto todo lo que haga lo va a hacer mal. Y yo lo hacía mal. Yo reclamaba la compañía de mi esposo, yo reclamaba su cariño, sus atenciones, y no lo hacía de la mejor manera, lo hacía como yo había aprendido en mi casa, que era con agresividad, y era con gritos y reclamos, y la situación se volvió tormentosa en nuestra casa. Descubrimos que
que como muchos, como la mayoría, hacemos las cosas por religiosidad y no por cristianos. Hacemos las cosas como por costumbre. Vamos a misa, bautizamos a los hijos, asistimos a cuestiones de sacramentos, pero no tenemos plena conciencia de eso. ¿Cuántas veces celebramos una primera comunión de nuestros hijos y en lo primero que pensamos como nosotros es en la celebración? ¿O cuántas veces nos invitan a una boda y no nos da tiempo de asistir a la iglesia, pero nos da tiempo de asistir a la fiesta? Porque ahí hay comida, hay guaro, hay baile. Entonces siempre estamos buscando la parte divertida, pero no tenemos la conciencia de que lo más bonito, lo más tierno, lo más sublime es la parte del sacramento en sí. Y por supuesto, viviendo con un hombre que lo que menos estaba interesado era en mí, que estaba afanado por su trabajo, por hacer cosas fuera. Y por el otro lado estaba yo, haciendo las cosas a mi manera, humanamente. Yo creía que las hacía bien, lo atendía, me preocupaba por sus cosas, pero estaba actuando como la mujer necia que no edificaba su casa como Dios lo mandaba. Y lo hacíamos precisamente así por ignorancia, porque al final es eso lo que tenemos todos, es una ignorancia total de lo que Dios manda. Pero aún con toditos esos errores pensábamos que éramos cristianos. Entonces, cuando hay esta situación de desconocimiento, vienen lógicamente los tropiezos, ¿verdad? Vienen las dificultades, vienen las contradicciones, y el matrimonio en realidad, en lugar de convertirse pues en la oportunidad que tenemos para crecer, para tener una familia, para acercarnos, para cumplir la voluntad de Dios, se está convirtiendo en un campo de batalla. Y eso era justamente lo que nosotros teníamos en la casa. Yo vivía con una mujer que yo la consideraba malagradecida, una mujer amargada, una mujer altanera, y otra serie de características más que me hacían pues incluso, yo decía, a esta hora todavía está despierta, voy a llegar un poquito más tarde para que la haya dormida y así no tengamos problemas hoy. Y entonces me fui pues cada día como que tenía más paz estando fuera de la casa que en la casa, porque era realmente pues un campo de batalla lo que teníamos ahí. Y como no teníamos ninguna instrucción, ninguna indicación para resolver esos problemas, entonces lógicamente pues la situación se iba empeorando cada día más. Pero hubo una situación que yo creo que no tengo duda hoy que Dios la utilizó para que volviéramos la mirada a Él, para que descubriéramos que realmente era Dios lo que faltaba en nuestro matrimonio. Y fue la enfermedad de nuestra hija María Alejandra. Nuestra hija nació y durante un año no tuvo ninguna dificultad. Y resulta que cuando llegaba, iba a cumplir un año de edad, Elba me dijo que sería bueno que le hiciéramos una piñata en la casa. Y entonces yo le dije, mira, pues está bien hacerla, pero yo no voy a estar porque ese día va a jugar el Boer y yo tengo que ir a transmitir al estadio. Porque para mí el trabajo era lo más importante y yo pensaba que era lo correcto. Porque para mí pues mi función principal era la de proveer. Y fíjense que yo me encargaba de que cada centavo que yo ganaba lo llevaba para la casa, y para mí pues que eso me tenía garantizado como un buen marido, porque era un buen proveedor. Entonces yo le dije a Elba, pues ok, hacer la piñata, pero no conté conmigo porque voy para el estadio. Y fíjense que por cosas que con el tiempo fui entendiendo, hubo la piñata en la casa, yo por supuesto no estuve, porque para mí pues era más importante trabajar para llevar, decía yo, los reales a la casa. Y al día siguiente María Alejandra empezó con unas dificultades de salud y una situación, miren, que para no cansarles el cuento, pasamos durante varios años con una chavalita que entraba y salía de hospitales en Nicaragua, en Costa Rica y en Cuba. Y fue una situación pero difícil. Y esa dificultad, sin embargo, de alguna manera nos acercó con Elba, nos unió un poco y nos permitió también descubrir la fragilidad de nosotros y descubrir pues, que realmente teníamos que depender de Dios, solo que no teníamos conciencia de ello. Entonces la dificultad de María Alejandra nos acercó un poco, pero una vez que yo fui viendo la recuperación de María Alejandra, entonces yo fui volviendo pues a mi estilo habitual, a mi estilo anterior, o sea que de ser hombre infiel, de tomarme mis tragos, mis cervezas, mis cosas, de ser muy mentiroso con Elba y otra serie de detalles más porque me habían alejado precisamente de Elba. Es decir, que la dificultad nos acercó, nos hizo descubrir que necesitábamos a Dios, pero una vez que el milagro estaba siendo concedido, entonces vi que realmente Dios no era tan importante de nuevo en mi vida. El asistir a una iglesia, independientemente de cuál sea la iglesia a la que asistamos, no nos hace cristianos. El ayudar a los pobres, como muchas veces decimos, no nos hace cristianos. Nos hace cristianos cumplir con la palabra de Dios. Y a partir de ese momento, es cierto, yo me acerqué a Dios, pero primero me peleé con Él, porque no entendía por qué una niña de 1 año
estaba pasando por lo que estaba atravesando mi hija. No sabía por qué una niña tan chiquita podía quedar en una silla de ruedas y tenía una enfermedad incurable cuando no había cometido ningún pecado. Y yo, que no conocía de Dios, pues para mí fue mucho más fácil pelearme con Él, reclamarle. Y sin embargo eso marcó la diferencia en mi vida, y fue cuando la niña empezó a mejorar poco a poco, y eso hizo que mi corazón se fuera acercando poco a poco a Dios, a mi conveniencia, lo que me servía. Nosotros somos como cuando vamos al buffet, escogemos el arroz no porque nos engorda, la ensalada sí porque está rica, la carne no, el pollo sí. Así queremos hacer con las cosas de Dios, queremos tomar de las cosas de Dios lo que nos sirve, lo que nos gusta, lo que nos conviene, y lo que ya nos significa un poco de sacrificio para nosotros, eso lo dejamos a un lado. Con eso no estoy de acuerdo. Y las cosas de Dios no son para creerlas, son para aceptarlas. Y lo mismo pasó con mi esposo. Se integró a Fraternidad, un ministerio precioso, donde los dos nos integramos cada quien a capítulos de hombres y de mujer. Y Edgar se volcó en servicio y viajaba a cualquier lugar a servirle a Dios, decía, porque Dios nos había hecho el milagro con la niña, pero no podía quedarse con nosotros una noche para comer, no podía quedarse un fin de semana con nosotros. Y yo las cosas no las entendía así, porque yo decía, las cosas de Dios deben de empezar primero por la casa, y eso hizo que yo me retirara del ministerio de Fraternidad, porque no me parecían pues las cosas así. Poco a poco, como les digo, buscábamos de Dios como al bombero. Cuando necesitábamos algo lo buscábamos, pero cuando creíamos que nosotros podíamos resolver las cosas, ahí estaba bien en su lugar. No era necesario que estuviera en nuestras vidas, no era necesario que fuera el centro de nuestro corazón. Y cuando pasa esta situación de María Alejandra, pues todo cambia inicialmente. Sin embargo, no hay una transformación en nosotros como personas, mucho menos como matrimonio, como Dios quiere que haya. Y fíjense que no sé cuántos de ustedes, de los que están aquí, probablemente le sirven al Señor, pero le sirven afuera, y tienen unos matrimonios que necesitan una sacudida, que necesitan realmente muchos ajustes. Nosotros así andábamos. Yo, fíjense que podía ir a servir hoy a Jinotega, mañana a Chinandega, el otro día a Chontales, y lo andaba haciendo yo con la mayor disposición, con una gran gratitud hacia el Señor, porque vimos como una niña que nos dijeron que tenía artritis crónica juvenil, que iba a quedar en silla de ruedas, estaba caminando y bien. Entonces mi agradecimiento por Dios era enorme. Entonces yo podía andar en cualquier ciudad de Nicaragua sirviéndole a Dios, pero en la casa no estaba sirviendo, y yo no lo entendía de esa manera. Además, ni siquiera me importaba lo que él va a pensar, sino que para mí era quedar bien con Dios. Y pensaba yo, ¿verdad? Cuando Dios manda que lo amemos a Él, pero que también amemos a nuestro prójimo, y que sirvamos en la casa sobre todo. Y yo lo estaba haciendo afuera, pero en la casa realmente no estaba sirviendo de ninguna manera, estaba haciéndolo totalmente afuera. Pero ¿qué pasa? Ahí decía en Oseas 4:6, mi pueblo ese fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas veces caemos nosotros en religiosidades, en tradiciones y en una serie de prácticas que hemos visto a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, y que las seguimos haciendo porque no tenemos conciencia de eso, porque es lo que hemos visto. Pero realmente cuando nos acercamos a Dios y vamos descubriendo cuál es su voluntad, entonces lógicamente descubrimos que realmente hemos estado pues errados. Y ahí, como decía en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Nos concentramos en actividades que realmente lo que hacen es distanciarnos de la voluntad de Dios. Yo quiero ahora con Elba decirles más bien algunos rasgos que identifican a un cristiano. Un cristiano conoce a Dios. Dice en Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Muchas veces podemos saber de alguien, podemos escuchar de una persona, podemos saber, por ejemplo, qué sé yo, que Michael Jackson, ¿verdad?, murió de un ataque al corazón, o que le dieron una sobredosis de un medicamento, pero no somos amigos de él. O sea, podemos tener conocimiento de alguien, pero no somos sus amigos. Eso lo conseguimos cuando tenemos una relación de proximidad. ¿Y cómo encontramos con Dios esa relación de proximidad? Cuando vamos descubriendo su palabra, cuando Él se nos revela en la intimidad. Porque fíjense bien, podemos incluso llegar a conocer la palabra de Dios y no tener en nosotros la revelación de lo que Dios quiere para nosotros. Podemos leer la palabra como que leemos un libro de historia, pero si no hay en el corazón una revelación del Espíritu Santo, no vamos a llevar esa palabra a la práctica en nosotros, y por tanto pues vamos a ser únicamente
conocedores de la palabra, pero que realmente no la estamos aplicando a nuestra vida. Yo le contaba el otro día a Luis Enrique que yo tengo un primo, y fíjense que usted le dice en qué versículo de la Biblia está tal cosa, y él te dice tal. ¿Y cuántos versículos tiene en la Biblia? Tanto. Y lo que le pregunté lo tiene pero al centavo, y pasó varios cursos de estudio bíblico y todo, pero es ladrón. Cuando llega a la casa todos nos cuidamos la cartera porque sabemos que es peligroso, lo que esté mal puesto se lo lleva. Entonces, ¿ustedes creen que basta con conocer la palabra de Dios? O sea, ¿ustedes creen que ese muchacho tiene revelación de la palabra de Dios? No la tiene, ¿verdad? Necesitamos entonces tener el conocimiento, pero además también que lo hagamos realidad, que lo llevemos a la práctica nosotros. Dios nos ofrece su amistad. Dice en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y fíjense que está hablando de la puerta, pero la puerta del corazón. Ni siquiera dice si abre la puerta de la casa, no, es de nosotros. O sea que si le damos la oportunidad a Dios, Él va a entrar en nosotros y va a hacer las transformaciones que necesitamos para que realmente seamos cristianos de verdad. Dios nos da esa oportunidad. Entonces conoce a Dios, pero además obedece a Dios. Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a obedecerlo? Si no sabemos la voluntad de Él. Pero una vez que vamos conociendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, entonces sí vamos a ser capaces de conocer cuál es su voluntad. Dios quiere nuestro corazón, un corazón que esté humillado a Él, un corazón que esté abandonado a Él. Dios no está pensando en los recursos que alguien tiene, o no está pensando en los conocimientos que alguien tiene, sino en tu disposición. En la disposición de tu corazón es lo que te va a acercar precisamente al Señor. Dios además quiere que obedezcamos más que sacrificio. En 1 Samuel dice: Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca a Él? Es obedecer vale más que el sacrificio. Y yo conozco mucha gente también que hay procesiones y se van descalzos y se hacen una serie de cosas más, hasta se hieren. Sin embargo, Dios no quiere eso. Dios quiere que le obedezcas. Dios quiere la humildad de tu corazón. Dios quiere que te dispongas a hacer la voluntad de Él en tu vida. Eso es lo que nos va a permitir precisamente ser verdaderos cristianos. Pero además Dios también nos manda que además de que le obedezcamos a Él, que obedezcamos a nuestra autoridad. Nosotros obedecemos a nuestro jefe, obedecemos a nuestros líderes, obedecemos al policía cuando nos para o le queremos dar vuelta y le sacamos dinero y le damos ahí una mordida. Realmente estamos obedeciendo a las autoridades que tenemos. Pueden no gustarnos, pero en la palabra de Dios dice: si te gusta, respetala. Ahí no dice eso, dice respetar toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por el Señor, dice. Tenemos un presidente, yo hace poquito había casi celebración como que el presidente se había muerto. Y sin embargo decía, bueno, yo decía, esto no es lo que manda el Señor. Dios manda que respetemos la autoridad. Por alguna razón Daniel Ortega es el presidente de nosotros o de Nicaragua y merece nuestro respeto. Dios manda que respetemos la autoridad y no dice si te parece, si es de tu partido, no, respetar la autoridad. Respetamos al vigilante, al CPF cuando nos dice no puede entrar usted ahorita, espérese. Nos molestamos. O sea, nos desagradan ese tipo de situaciones. Yo le contaba a él el otro día, yo trabajo en la prensa, y le contaba a él el otro día que de pronto estaba un vigilante en la prensa y no me deja entrar. Y yo pensé, ¿y este payaso qué le pasa que no me abre? Y fíjense que el muchacho, ¿saben qué era lo que quería? Saludarme. Me dice, fíjense que yo le he dicho a mis compañeros, me dice que usted es una buena persona y que es cristiano, y yo lo quería saludar. Y yo estaba a punto de arrecharme con él y le dije, ¿qué pasó? Abrí la puerta. Imagínense qué clase de testimonio el que iba a dar en ese momento. ¿Ustedes creen que un buen cristiano actúa de esa manera? O sea, tenemos realmente que respetar a la autoridad, nos guste o no nos guste, pero eso es lo que Dios ha establecido, es la voluntad del Señor. Deberíamos de comenzar preguntando si respetamos a nuestros esposos. ¿Qué tantas cosas hacemos que nuestros esposos se sienten irrespetados? ¿Qué tanto los desautorizamos? Para mí ese ha sido un tema difícil por mi manera de ser. Sin embargo, con Dios he aprendido a callar, he aprendido a obedecer, aunque hayan decisiones que Edgar tome que no sean de mi agrado. He aprendido a respetar cualquier decisión que él tome con los niños, a no desautorizarlo. ¿Y cuánto nos cuesta muchas veces, empezando por la casa? Porque podemos ser muy obedientes fuera de la casa. Como decía Luis Enrique, una vez nos contaba que tenía una secretaria que
Le hacía varias veces el té o el café si a él no le gustaba cómo se lo había dejado. Pero que cuando le preguntó que si le hacía atendía a su esposo, le dijo que no, que por eso él tenía 2 manos, que se lo hiciera a él. ¿Y cuántas veces somos así? Fuera del trabajo, fuera de la casa, perdón, somos un caramelo. Somos bien dulces, bien atentas, bien amorosas. Y cuando nos encontramos con el esposo, se nos sale el indio que llevamos dentro. Entonces somos hipócritas, porque no es eso lo que Dios manda. Si Dios nos manda a respetar, lo primero que debemos de respetarnos es a nuestra pareja, a nuestro esposo, y viceversa. Y esto que cuenta Edgar, la verdad que era bien penoso, bien difícil para mí, porque nosotros llegábamos a cualquier restaurante, a cualquier lugar, y no había cosa que encendiera más a Edgar que el vigilante le dijera dónde se iba a parquear, aunque el vigilante tuviera la razón. Si el vigilante le decía que él se tenía que mover medio metro a la derecha, ya Edgar estaba arrecho, no estaba molesto, estaba arrecho. Y para mí era penoso, era una cosa bien fea. Y oramos muchísimo por eso, para que Dios pusiera esa mansedumbre en él, esa obediencia en él, de no andar buscando contienda donde llegáramos. Si llegábamos a algún lugar y le decían, mire, ¿y qué lleva ahí? Si había que revisar el bolso, él se enojaba. Y era un irrespeto a la autoridad. Y era bien desagradable para mí, especialmente cuando los niños estaban con nosotros, porque miraban eso. Sin embargo, hemos orado muchísimo por eso y por muchas cosas más, y he visto una transformación increíble en la vida de mi esposo, que ahora hasta nos reímos todos, pues, donde el vigilante le dice que se va a parquear un poquito más para adelante, un poquito más para atrás, y él con mucha tranquilidad lo hace. ¿Y cuántas veces nosotros estamos representando mal a Dios? Porque decimos que somos cristianos, decimos que asistimos a nuestra iglesia, nos llamamos hijos de Dios, y a la primera oportunidad reaccionamos. No pensamos en lo que vamos a hacer, sencillamente reaccionamos. Y nos sentimos ofendidos por cada persona que se nos acerca, cada cosa que se nos dicen en el supermercado, en el banco, con la persona que nos ayuda en la casa, con el jardinero, en cualquier medio que ustedes se muevan, hasta en el propio trabajo. A veces uno llega a lugares donde pareciera que no deberían de tratar con humanos. El trato que dan es terrible. Y ahí en esos lugares también hay gente que dice que es cristiana. Y Dios es puro amor. El otro día Luis Enrique contaba que le estaban pidiendo, ¿verdad?, que en una revisión que enseñara la computadora una vez, después otra, y ya estaba como rechándose, y de pronto dice que pensó él, ¿y si me recho aquí y este tipo va al encuentro? A mí me sirvió eso, fíjense, porque si estos tipos que me dicen que me parquee aquí van al encuentro, ¿con qué cara voy a hablar yo de humildad y de obediencia, verdad? Y ahora pues tengo una práctica todos los días, porque la radio 580 donde yo trabajo queda en el Parque El Carmen, entonces está cerrada con valla, ¿verdad? Así se llama. Valla, ¿cómo se llama? Valla. Entonces diario me preguntan, ¿para dónde se dirige? Yo ya le digo, ¿para dónde voy? Pero ya estoy entrenado porque me sale con naturalidad. Hasta le digo, buenos días, ¿cómo estás? Entonces ya me ven de largo y ahora me abren con... Entonces ya estoy entrenado para eso. Entonces es una pelea, es una batalla que he ganado. Se trata de eso, si nadie es perfecto, todos tenemos algo donde nos aprieta el zapato, pero se trata de reconocerlo y pedir la ayuda de Dios para que precisamente pues nos saque adelante en esa dificultad. Un cristiano de verdad es amoroso. Y miren, tenemos que amarnos entre nosotros, y también hasta amarnos el que nos ha ofendido, el que nos ha hecho, el que ha actuado contra nosotros, tenemos que amarlo. Y a menudo cuando hablamos con parejas nosotros, generalmente nos dicen que mira, es que en la casa nadie me dio amor, es que en la casa nadie me dio abrazos. Pero miren, ya no tenemos excusas. Dice la palabra de Dios que somos hechos a imagen y semejanza de Él, y Dios es amor. Entonces no tenemos excusa ya. Dios nos ha equipado con la cuota necesaria de amor para que le demos a nuestra esposa, a nuestros hijos. O sea, no hay manera, no tenemos excusa. No tenemos excusa para decir yo no puedo cambiar, yo soy así, no. Y decimos que estamos dispuestos
a sacrificarnos por nuestra pareja, y cuando ya nos toca realmente sacrificarnos no estamos dispuestos. Un día, fíjense que Elba me agarró, digo yo, pero de lo más sencillo. Fíjense que en la casa, nosotros vivimos pegados donde una hermana de Elba, y a su hermana le robaron. Entonces eso alteró pues todo el vecindario, y Elba nerviosa también, que hay que cerrar la puerta, y que hay que abrir esto, y que hay que lo otro. Entonces pues pusimos cerca, pusimos una alarma de movimiento interno, ¿no? ¿Cómo se llama? Una debe servirlo pues. Pero había una puerta de madera, y me dice, y le digo yo, esa puerta no hay que cerrarla, no hay necesidad, le decía yo. Entonces cerraba la morra, y yo decía, qué mujer más necia esta, no la voy a cerrar. Y fíjense que por eso peleábamos. Y un día me dice, amor, y no decís vos en el grupo que estás dispuesto a todo por mí, por satisfacer mis necesidades. Es verdad, Leo. Miren, suavecito cerré la puerta y ahora lo hago. A veces no quiero, pero digo, ni quiera Dios, si mañana se levanta primero que yo y le encuentra esa llavada, me va a claviar, mejor la enllavo. Entonces esas cosas ya no son problema en nosotros. Ya no es problema que yo le dejaba la tapa del inodoro levantada, ahora se la bajo a ella, pues no hay problema. Entonces ha desaparecido ese problema, dejo la toalla en su lugar, las chinelas las acomodo donde tienen que estar, esos problemas ya no los tenemos. Entonces, ¿por qué no podemos dar esos pequeños pasos que nos permiten una vida más tranquila en el matrimonio? Miren, hay maridos que dejan, y esto porque lo conozco, hay maridos que dejan el calzoncillo guindado ahí todavía en la llave del baño, las chinelas regadas, la toalla ahí volada. Y aquí hay varios que se están viendo, las esposas las están viendo, yo no sé, pero tienen que ponerse las pilas en eso, hay que llevar las cosas a su lugar. Fíjense que cuando yo estaba soltero, yo tenía trabajo, entonces pues ganaba más o menos, y como no tenía ninguna responsabilidad, entonces podía gastar. Y entonces yo decía, no, yo no lavo calzoncillo, voy a comprar. Entonces compraba 20, y entonces cada uno que iba terminando lo agarraba, lo hacía una pelotita y lo tiraba en una esquina, así como que lo tiraba, estaba una silla, como que lo tiraba a una canasta pues de baloncesto, ¿verdad? Y lo tiraba. Y miren, ahí llegaron como 100, creo yo, hasta un día que me descubrió una prima, y la prima estudiaba con Elba, y le dijo, qué hombre más cochino, no he visto que ese Edgar, le dice. Y a mí me dio una gran pena, pero dije, eso era, ¿verdad? Pero vayan a ver ahora la casa, ¿cómo estamos, verdad, amor? Tengo un esposo muy ordenado. Definitivamente, recuerdo que esa vez me dijo mi compañera de universidad, ¿y fuiste arriba? No. ¿Y por qué? Es que teníamos que limpiar la casa, mi hermana y yo. Pues son bien ordenadas, sí. Ay, pero no sabes con quién te estás metiendo, porque qué hombre más desordenado y cochino es. Y yo le dije a Edgar, y se sintió tan avergonzado que decidió cambiar. Créanme que yo no recojo un par de chinelas de Edgar, no recojo ropa sucia, no guindo toallas, no hago muchísimas, me facilita muchísimas cosas en la casa. Y las esposas a veces también somos poco amorosas, y los esposos necesitan que los atendamos, que estemos pendientes de su ropa, que estemos pendientes de lo que les gusta, que salgamos a recibirlos cuando ellos llegan, que les demos un abrazo, que les demos besos. Necesitan palabras de reconocimiento, palabras afirmativas. No siempre los días son buenos, y aunque los días sean buenos, nuestros esposos y nosotros necesitamos cosas bonitas, pero especialmente cuando los días son duros es cuando más necesitamos del otro. La palabra de Dios dice sopórtense unos a otros, y entendemos esa palabra que es sopórtense, con costo la soporto, ya no aguanto esta mujer. Y no es en ese sentido que Dios la dice, que Dios la manda. Es que cada vez que uno esté en el suelo, que esté caído por una circunstancia adversa, que el otro sea capaz de sostenerlo, de animarlo, de levantarlo. ¿Y qué tan amorosos somos? ¿Qué tan amorosos somos con nuestros hijos? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos que los amamos? ¿Cuántas veces reconocemos los triunfos que ellos tienen? ¿Cuántas veces llegamos a los trabajos y en los trabajos saben que somos cristianos, que asistimos a la iglesia, que vamos a un grupo, que trabajamos con matrimonio, y ni siquiera sabemos qué circunstancia difícil está pasando la persona que está al lado? Somos incapaces de dar una palabra de ánimo, y una sonrisa o una palabra puede cambiarle el día a cualquiera. Nos lo ha cambiado a nosotros, y perdemos el tiempo pensando en que te cae mal, en que te hizo mala cara, en que qué va a decir, en que no puedes perder el tiempo, que tenés mucho trabajo y no puedes perder el tiempo dedicándole 1 o 2 minutos a la persona con la que trabajas todos los días.
Y a veces así somos con el esposo también. Ahí está la comida en el microondas, que la caliente si él tiene mano. Y el detalle donde queda. No somos nosotros las que pedimos esposos amorosos, esposos atentos. Y a veces pensamos en que el amor es comprar cosas, es dar cosas. Mi esposo así era. Mi esposo pensaba que con darme un vehículo yo era feliz y decía que yo era una mujer malagradecida. Porque cuando me llevó un vehículo y lo miré y le dije, gracias. Y a los meses me dijo que pensó que a mujer más malagradecida está jodida. Textualmente eso dijo. Porque él pensaba que yo me iba a desbocar en alegría por un vehículo. Y la mayor parte de las veces me subía a ese vehículo y me sentía la mujer más desgraciada porque siempre andaba sola. Y yo no necesitaba un vehículo, necesitaba un esposo con quien hablar, un esposo con quien compartir, un esposo con quien comer. Las demostraciones de amor que yo necesitaba eran esas, no las cosas materiales que mi esposo me pudiera dar. ¿Y qué es lo que estamos dándole a nuestra pareja? Muchas veces yo he escuchado esposas que piden amor de su esposo y cuando les preguntamos cuán amorosas son con sus esposos, sencillamente no hay nada. Es que como él no es amoroso conmigo, pues yo tampoco con él. Pero están pidiendo algo que no están dando. Entonces, ¿qué parte de la palabra de Dios estamos cumpliendo? ¿Estamos viniendo a Teresiano por costumbre, como vamos a las iglesias? ¿O nos estamos llevando alguna palabra? Estamos poniendo en práctica lo que escuchamos. Porque aquí se nos da mucha palabra de edificación. Y créannos, aquí nosotros tenemos casi 6 años de estar trabajando aquí. Y Teresiano para nosotros es importante, es fundamental en nuestra vida, es venir a cargar baterías para seguir trabajando. Pero aprendemos algo cada jueves. No es un evento semanal al que asistimos, compartimos, saludamos y nos volvemos a ir tal y como venimos. Y muchas veces venimos muy cargados, con mucha tristeza, con muchos problemas. Y venimos y reparamos nuestras fuerzas y nos volvemos a ir. De manera que tenemos que amar, muchachos. Fíjense que yo me encuentro a veces con familias donde hay hermanos que no se hablan con su hermano. Yo digo, ¿cómo será eso? Dios quiera porque nunca me suceda, pero yo he tomado la firme decisión que yo siempre voy a hablarme con mis hermanos, que no importa lo que ellos hagan, pero siempre los voy a amar. He tomado esa decisión, como a ustedes, aquí los que vienen al Teresiano, los amigos de Unidos por Siempre, son mis hermanos. A veces Lázaro me ha pegado una zarandeada que quisiera pegarle sus viajes, pero digo, no, tengo que amarlo a este señor. A Luis Enrique lo amo también, a Aura Rosa, a todos los amo. O sea, tenemos que amarnos, muchachos. Dios nos ha mandado que nos amemos. ¿Saben por qué? Porque si no nos amamos entre nosotros que nos vemos, menos que amemos a Dios que no lo miramos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo demás es puro cuento. Si no amas a tu prójimo, si yo no amo a él, ¿cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Y además Dios me ha dicho también que si yo no amo a él, mi oración va a tener estorbo. Entonces tengo que amar a él, Es una decisión porque ya está tomada. Yo quiero amar además a mi esposa. Se me ha hecho fácil ya porque es una decisión que ya tomé. Entonces no pueden haber esas familias donde hay hermanos que no se hablan con el otro o no se hablan con el papá. Eso no puede ser. O sea, tenemos que tomar esa decisión. Que no nos abrazaron, pues sí es una dificultad y qué lástima que no tuviste esa experiencia. Pero tenés que dar el paso vos tenés que establecer la diferencia. Dios te ha equipado con amor para que vos seas diferente. No podemos ya estarnos excusando. Dios nos ha dado amor suficiente. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es el amor, dice la palabra de Dios. Tenemos que amar. Tenemos además que ser amables. Incluso cuando nos toca a veces reprender a un hermano, cuando nos toca llamar la atención a un subordinado. O sea, porque ¿quién quiere un jefe que sea gruñón? ¿Quién quiere una esposa que sea así amargada? Nadie la quiere. Entonces, si no queremos eso, pues demos lo que queremos recibir nosotros. Que tratemos con amabilidad a las personas, tratemos de manera afable a los demás. Yo estoy en un esfuerzo, fíjense que a mí me cuesta todavía. Yo quisiera sonreírme con más frecuencia, me gustaría ser más espontáneo, pero me cuesta. Pero me he puesto unas metas, por ejemplo, digo, hoy voy a saludar en la prensa a todas las personas que encuentre. Y como yo no saludaba antes a nadie, pues yo los miro que vienen de largo y miro que miran la cara para otro lado. Pero digo, buenos días, ¿cómo amaneció? Le digo. Pero ahí voy yo, pero digo, hoy no se me escapó nadie, a todos les dije buenos días. Y ahí estoy en esa lucha, Y ahí estoy en esa lucha
de tratar de saludar a todas las personas, de ser más amable con todos. Yo quisiera abrazarlos a todos ustedes, a veces me cuesta. Me decía Gabriel, vos parecés a esos candidatos presidenciales que llegan y abrazan a la gente con cuidado y de larguito, dice. Y él, yo quiero abrazarte con más fuerza, me dice Gabriel. Y entonces estoy aprendiendo también a eso, ¿verdad? A abrazar con más, así como lo hace Lázaro. Lázaro nos abraza a nosotros y sentimos ese cariño que él nos tiene, nos saca el aire cuando lo hace Lázaro. Dice el Señor además que precisamente uno de los frutos del Espíritu es que seamos amables, es que haya gozo en nosotros, que haya benignidad, que haya bondad, que haya mansedumbre, que seamos amables. Eso es lo que el Señor nos manda. Dios además nos manda que seamos pacientes, y este es uno de los aspectos donde más flaqueamos. Y fíjense que en el caso mío, por ejemplo, yo soy súper paciente en el trabajo, y en la casa me costaba. ¿Quiénes serán pacientes así como yo, que somos amables y pacientes en la calle y en la casa les cuesta? A mí me costaba, por ejemplo, hacer en la casa. Fíjense que, por ejemplo, tal vez yo estaba escribiendo en el periódico, y llegaba alguien y me decía, mira, ¿y vos crees que los Yankees van a ganar en esta temporada? Entonces fíjense que yo paro de escribir y le digo, mira, yo creo que sí, porque tienen un buen equipo, consiguieron a fulano de tal, y le doy toda una explicación, le doy todo el tiempo. Y mis hijos en la casa me preguntaban, papá, ¿y vos crees que el Madrid va a ganar? Y yo, ¿qué vas a ver? Estoy ocupado ahorita. Entonces, amable en la calle y paciente en la calle, pero en la casa, cuando él me decía algo, yo le decía, amor, anda al punto, anda al grano, vos le das mucha vuelta a la cosa, le digo, yo quiero que simplifiques y me digas qué es lo que querés. Es que fíjate que venía ya por la parada, y cuando me metí a la carretera, vieras cómo estaba la carretera llena de carros. Es que vos sabes cómo se pone el tráfico y empieza toda una historia. Y yo, miren, a otra gente bien le escuchaba, y a Elba no le podía escuchar. Amor, anda al punto, por favor, yo no tengo tiempo, imagínense, y tenía tiempo para la otra gente en la calle. ¿A cuántas de las esposas están aquí sus esposos les ha dicho simplificar? Levanten la mano. ¿A cuántas les dicen que no den tanta vuelta? Ya vieron, ¿verdad? Esos son nuestros esposos. Pero en la calle son buenos escuchadores. No les importa cuánta vuelta dé la gente para decirles algo, pero no pueden quedar como maleducados. Ahí son pacientes, son tolerantes, son comprensivos. Edgar me decía, simplificar, simplificar. Llegaban los niños y le hacían la misma pregunta, amor, papá, ¿y vos crees que los Yankees? Y él, eso era, cállate, cállate, cállate. No lo podían molestar porque estaba escribiendo o estaba escuchando a Tijerino. Y un día nuestro hijo Edgar Alejandro se lo hizo. Estaba viendo un partido de fútbol el niño, y llegó él a preguntarle algo de computación. El niño le ayuda mucho en cosas de computación. Y le dijo, Edgar, ¿vos crees que tal? Y no lo dejó terminar el niño, le hizo. Y cuando terminó de hacerlo le dijo, es así como vos me haces a mí. ¿Verdad que se siente feo? Pero en la calle somos bien pacientes, bien tolerantes. Qué hombre más amable. Vaya usted, don Edgar, vaya, hable con los fulanos, porque a usted lo escuchan. Usted sabe hacer las cosas. Así le decían a Edgar en la prensa. Pero en la casa yo tenía que simplificar. Era como dar un resumen de lo que había hecho, cuando yo necesitaba que mi esposo simplemente me escuchara, me consolara. ¿Y cuántas esposas estamos así? O al revés, ¿cuántos esposos están así? Ajá, levanten la mano a cuántos esposos les pasa también. Porque también las esposas podemos caer en eso. También las esposas estamos muy ocupadas en hacer la cena, en ver a los niños, en la novela, en estar leyendo un libro. Levanta la mano, amor. Te escucho. Yo te escucho. Entonces estamos tan ocupados que no nos da tiempo. No nos da tiempo de escuchar al esposo. La vez pasada, aquí con el permiso de nuestros amigos a quienes yo quiero muchísimo, Carlos y María del Socorro, Carlos se quejaba precisamente de eso, que María del Socorro no paraba de hacer las cosas y él andaba detrás hablándole, y que él lo que quería era que ella parara, se detuviera un poquito y lo atendiera a él, independientemente de que crean
que lo que vamos a decir son tonterías, para nosotros es importante que nos escuchen. ¿Y cómo podemos representar bien a Dios si no estamos haciendo las cosas bien? Un cristiano además, por supuesto, pues tiene que tener fe, ¿verdad? Y fíjense que la fe, muchachos, realmente es una oportunidad que Dios nos da para que mostremos la confianza en Él. Nosotros hoy recordamos, fíjense que sin sufrimiento, más bien hasta con alegría, cuando nuestra hija se nos cayó en el colegio y hubo que operarla de la cabecita. Y yo recuerdo que mientras iba para el hospital, Elba me dijo, mira, parece que no es grave, es un brazo lo que se lastimó nuestra hija. Y yo le dije, tranquila, hombre, todo va a estar bien. Y entonces cuando llegamos al hospital descubrimos que realmente la situación era muy seria. Había caído al piso y en una cuneta en el colegio se había golpeado la cabeza, había que hacerle una cirugía en la cabeza. Y el doctor dijo, pues hay que firmar estos documentos autorizando la cirugía, ¿verdad? Porque esto no sabemos qué va a resultar. Y entonces yo le dije a Elba, vamos a entregarle a nuestra hija a Dios. ¿Cómo es eso? Porque si se la quiere llevar, ahorita le digo que se la lleve. Y miré pues la serenidad de Elba. Y también yo le dije al Señor, yo no quiero, le dije, que mi fe flaquee en este momento. Si usted se tiene que llevar a mi hija, llévesela, pero yo no quiero ante usted lucir mal en este momento. Le dije, no por orgullo, sino porque yo quiero que usted vea mi corazón confiando en usted, Señor. Entonces, la prueba es una oportunidad que Dios nos da para mostrar la confianza. Y yo me preguntaba, ¿y si se la lleva? Y yo decía, sí, que se la lleve, si Dios la ama más que nosotros, ¿cómo voy a estar dudando de eso? Realmente cuando tenemos una dificultad así seria nosotros, somos capaces de entregar esa dificultad al Señor, de dejar que Él opere libremente en medio de esa dificultad que tenemos. O nos cuesta, o creemos que en nuestra fuerza lo podemos resolver todo. Tenemos que aprender a abandonarnos en el Señor, a creer que realmente Él puede, que Él es la solución. Cuando nos alteramos, muchachos, lo que estamos haciendo es que estamos alterando el plan que Dios tiene para nosotros también. Dios nos está trabajando, nos está metiendo al fuego y sacando para irnos compactando, para ir, que vayamos nosotros consiguiendo una mejor consistencia. Entonces, tenemos que enfrentar las pruebas. Él nos dijo además que íbamos a tener una vida fácil. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Él nos garantiza la victoria. Sin embargo, ante cualquier dificultad, ya nos alteramos y perdemos la cabeza, nos molestamos. Entonces es ahí donde Dios quiere que realmente mostremos la confianza total en Él, que tengamos esa fe, pero total, en que Él tiene el control y que Él sabe lo que está haciendo. Fíjense que ahorita mismo yo le decía a Elba que yo hubiera querido venir con una presentación bonita, pues, y le digo, a lo mejor es mi orgullo lo que me está matando. Y yo había preparado unas fotos y una cosa bonita de cuando yo iba a la iglesia y tocaba guitarra, y ahí estaban unas fotos cuando yo tenía 8 o 9 años. Y realmente he tenido una presión en el trabajo porque un compañero que me ayuda mucho renunció. Y he estado pues agobiado con el trabajo y todo. Renunció hace ya como 25 días y no ha sido sustituido. Entonces tengo 3 fines de semana y viene el otro que me toca trabajar. Y ha sido bastante complicada la situación. Y sin embargo, yo le decía a Dios, pues si usted tiene un plan en medio de todo esto para darme también a mi paciencia, que me organice mejor en el tiempo, pues yo lo estoy recibiendo, le digo, y que la persona que venga cuando usted quiera. Yo estoy abandonado a usted, mi confianza está puesta en usted. Eso es lo que Dios quiere, que nos abandonemos y que confiemos realmente en Él. ¿Qué es lo que mueve nuestra fe? Las circunstancias. Si nos va bien, nuestra fe es grande. Estamos confiados en el Señor. Si vienen las circunstancias adversas, decaemos. No, ya no vayamos a teresianos. Nos está yendo mal. No, Dios no nos oye. Mira cómo en todo lo que estamos pasando. Y cada acción nuestra tiene una consecuencia. Así que no esperemos que si hacemos las cosas bien, nos va a ir mal. Y si hacemos las cosas mal, nos vaya bien. Tenemos que hacer las cosas correctamente para que los resultados sean buenos. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Dios prueba a sus hijos. Y no todo va a ser miel sobre hojuelas. Vamos a pasar dificultades. Y nosotros a nosotros nos han pasado muchas cosas lindas, la verdad, que llegar a Unidos por Siempre ha hecho la diferencia en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Ahora sé que tengo un amigo, que tengo un esposo, que vivo con un hombre fiel, que tengo un padre amorosísimo, que dependo completamente de él. Sin embargo, han habido momentos de mucha dificultad, especialmente de la que hablaba Edgar, que para nosotros ha sido lo más trágico quizás, que fue la dificultad de nuestra hija. Y aun cuando había serenidad en nosotros, en mí había un profundo dolor, había un sentimiento de pérdida,
una cosa inexplicable, pero que aún en toda la incertidumbre que había, sabía que lo mejor que tenía era mantenerme tomada de la mano de Dios. Y no podíamos hacer otra cosa. Si nos soltábamos, nos caíamos. Y teníamos que mantenernos así, orando, llorando, orando, llorando, porque era lo único que podíamos hacer. Y Dios usó muchísima gente de este ministerio para sostenernos con sus lazos de amor. No hubo un momento en que nosotros permaneciéramos solos. Si no había nadie en el hospital con nosotros, había alguien que nos estaba llamando. Había siempre, hubo un acompañamiento precioso de Dios a través de cada uno de ustedes que nos ayudaron. Sin embargo, yo recuerdo que cuando a María Alejandra la operan y sale en la madrugada a cuidados intensivos, ya como a las 3, 4 de la mañana quedamos solos, Edgar y yo, y quedamos en una sala de espera donde habían unas sillas que tenían unos brazos y que no te permitían acostarte ni siquiera en esas sillas, y el cansancio era terrible, era una combinación de dolor con cansancio, con tristeza, era una cosa bien fea. Pero lo único que podíamos hacer era creer que solamente Dios iba a hacer que María Alejandra saliera bien de cuidados intensivos. Y cuando por fin el cansancio me dominó, yo ya no podía estar sentada, ya no aguantaba estar sentada. Y yo lo único que hacía era ver el piso. Y yo me quería acostar en el piso, porque mi cuerpo necesitaba descansar. Y yo decía, pero es que me da asco. Y estábamos en el Vivian Pelas. Es que me da asco, Señor, acostarme en el piso. Y cuando ya no aguanté, yo le dije, Edgar, yo me voy a acostar, yo ya no aguanto. Y me acosté, qué sé yo, como a las 4:30 de la mañana tal vez. Y me dormí, completamente me dormí. Y casi siempre nos comparamos con la gente que está mejor que nosotros. Nunca vemos que hay gente que está pasando situaciones peores que las nuestras. Pensamos que nuestros problemas son los peores, que nuestras circunstancias son las más duras. Y cuando yo me desperté, qué sé yo, 40 minutos después, me despertaron los rayos del sol, porque era al lado de unos vidrios en un segundo piso. Y cuando yo me desperté, yo empecé a llorar. Y yo me sentía como una desgraciada acostada en el piso de un hospital, porque no tenía ni siquiera una toalla para ponerla, porque todo había sido tan rápido que no me había dado tiempo de buscar nada. Sin embargo, Dios reveló a mi corazón que yo estaba en el hospital, en el piso de un hospital, que quizás estaba relativamente limpio, y que cuánta gente no tenía ni siquiera la posibilidad de llevar a sus hijos a un hospital público, porque no tienen ni para el taxi ni para el bus, que no tienen ese chance. Y que yo estaba ahí, que por qué me estaba comparando con lo peor, con lo mejor, perdón. Si había gente que estaba en circunstancias más difíciles, y que aún en medio de esas circunstancias Él estaba con nosotros. Esa fue mi noche en una cama de lujo en el piso del hospital. La siguiente noche le tocó a mi esposo. Un cristiano además tiene palabra. Generalmente decimos, ahí llego, ¿verdad? Y no llegamos. Ok, yo te llamo y no llamamos. Y nos parece que estamos haciendo bien y estamos mintiendo. El otro día, aquí está Jaime. ¿Qué dices, Jaime? Me dice Jaime, me dijiste que me ibas a llamar y no me llamaste. Me dice, un cristiano no miente. Y yo sentí que que me sacudió durísimo. Y era cierto realmente. Y a veces nos parece que así asumimos compromisos a la ligera y no estamos listos para cumplir con ellos. Y Dios nos dice precisamente eso. Dice que para nosotros, cuando digamos que nuestro sí sea sí, y que cuando digamos no, que sea no, y que no, pues que tengamos carácter. Dios nos manda que seamos amables, pero que también tengamos firmeza en lo que estamos decidiendo. Tenemos que ser firmes en nuestra fidelidad, firmes en que nos hemos alejado de los vicios, firmes en que le servimos al Señor. Dios nos manda que tengamos palabra en lo que hemos asumido. Y precisamente pues Él habla de eso, que cuando digamos sí, que sea así. Y además dice que cuando tengamos un arreglo, un acuerdo con alguien, que no le añadamos más, ni que lo modifiquemos, que eso es lo que tenemos que cumplir. Entonces tenemos que ir también mostrando porque tenemos palabra precisamente. Dios además nos pide que diezmemos, ahí dice diezma, pero es diezmo lo que quiere decir.
Lo puse al final no porque sea lo menos importante, no, es muy importante, pero sé que hay personas que todavía les cuesta un poquito el diezmar al Señor. Dios dice que cuando no damos el diezmo, estamos robando al Señor. Y el Señor dice en Malaquías 3:9, dice: malditos sois con maldición, porque de vosotros, la nación toda, dice, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estamos diezmando realmente nosotros, estamos cumpliendo con lo que Dios establece. Cuando hemos dado, decimos que servimos al Señor, que Dios es nuestro Señor, que le hemos entregado el corazón, pero no queremos entregar la cartera. Nos cuesta, ¿verdad? O decimos, por ejemplo, no, es que no puedo dar el diezmo porque no me ajusta. No, es que no te ajusta porque no estás diezmando. En una ocasión, fíjense que Elba y yo queríamos una camioneta mejor y entonces vendimos la que teníamos, no se me olvida, Elba, en $13,000. Y entonces le digo, hay que sacar el diezmo de ahí, le dije yo, para llevarlo a la fraternidad. Estábamos en esa época. Y entonces me dice, son $1,300, me dice Elba. Pero con un dolor. Y entonces yo también sentí un poquito de dolor, fíjense. Y entonces le digo, no hombre, pero no podemos estar en ese plan. Le digo, nosotros queremos de verdad servir al Señor y vamos a actuar de manera honesta. Le digo, vamos a entregarlo, y nos fuimos. Fíjense que como 3, 4 días después conseguimos un vehículo mejor, nos hicieron una rebaja de $1,300 respecto a el precio que nos habían dicho inicialmente. Entonces, a Dios no le interesa tu dinero, a Dios no le interesan tus recursos. Dios quiere la obediencia de tu corazón. Dios quiere tu disposición. Eso es lo que Dios quiere. No es que ahora, imagínense cuánto nos da el Señor, porque ahí está en Deuteronomio, dice que todo lo que tenemos, que la fuerza para trabajar, Dios nos la ha dado. Porque aquí hay gente que tiene un talento muy especial y aquí tenemos que preguntarnos cuál es el talento que Dios me ha dado y lo estoy utilizando bien. Y sin embargo, ese talento probablemente nos está generando un ingreso, nos genera una riqueza y estamos devolviendo al Señor algo, un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Tenemos que revisarnos cómo andamos en ese aspecto también. ¿Quiénes le han entregado su corazón a Dios? Levanten la mano. Casi todos, ¿verdad? ¿Y quiénes diezman? ¿Ya vieron que son menos? Es más fácil entregarle el diezmo al Señor cuando le hemos entregado nuestro corazón. Porque cuando le entregamos nuestro corazón comprendemos que nada de lo que tenemos es nuestro. Y cuando cumplimos con la palabra de Dios es cuando somos verdaderos cristianos. Y cuando compartimos, que a mí me costaba más esta parte del diezmo inicialmente, y lo compartimos para que vean que nosotros no estamos aquí porque ya estemos listos, ya estemos perfectos. Siempre tenemos algo que aprender. Siempre Dios sigue trabajando en nosotros como matrimonio, nos seguimos equivocando. Y si estamos aquí, no es para enseñarles únicamente a ustedes, es para aprender nosotros también a través de esta charla. Así es, un cristiano tiene además que ser irreprensible y además un cristiano tiene que ser tiene que servir. Aquí nos han dicho don Lázaro, Luis Enrique, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta lo ha dicho también, que el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el servicio, muchachos, es una gran oportunidad que Dios nos da para que podamos crecer nosotros, para que comprendamos esa proximidad que Dios nos permite tener con Él. Miren, yo les aseguro que ¿cuántos de aquí son servidores de Unidos por Siempre? Levanten la mano, muchachos. Miren cuánta gente está sirviendo. Y yo estoy absolutamente convencido que lo hacen porque hay gratitud en sus corazones, que lo hacen porque hay un gozo también cuando vemos las familias que se van restaurando. Pero además también es una oportunidad que Dios nos da de compartir su gloria con nosotros, en el sentido de que aunque Él es el que hace el trabajo, Él es el que hace la transformación en el corazón, pero también nos gozamos nosotros cuando vemos esas familias restauradas, esas familias reconciliadas, también nos gozamos de ellos nosotros. Aquí hay muchas parejas que vinieron destruidas a Unidos por Siempre, sin embargo hoy están unidas, están restauradas y nosotros nos gozamos de ello, aunque la honra y la gloria sea justamente para el Señor. Así que es importante que nos preguntemos cómo estamos usando nuestros dones, qué es lo que Dios nos ha dado. Realmente, recuerden la lectura, ¿verdad? Cuando le dio 5 dones a uno, le dio 3 a otro y le dio 1 al otro. El del uno lo enterró, a ese se lo quitó. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, han enterrado su don? ¿Se han preguntado cuál es el don que tienen? Yo un día le pregunté al Señor y les he contado a ustedes que yo estaba en el semáforo en la colonia Tenderí. Lázaro nos hizo esa pregunta. ¿Ustedes le han preguntado a Dios cuál es el don que tienen?
Y yo le pregunté a Dios, Señor, le digo, ¿cuál es el don mío? ¿Qué es lo que voy a hacer en Unidos por Siempre? Y fíjense que cuando levanté la mirada así en ese semáforo, venía un jeep y decía, servidor de Cristo. Pues eso soy yo, dije yo. Y miren, sentí un gozo en mi corazón porque soy un servidor de Cristo y estoy listo para hacer lo que me manden hacer. Tengo que ser obediente a mis líderes. Así tenemos que, todos tenemos que disponernos a obedecer, tenemos que ser servidores del Señor, no andar en busca de puestos o de privilegios, sino que sirvamos al Señor. A veces hacemos cosas que pueden ser insignificantes, cuidar los carros o cosas por el estilo, o ir a limpiar los baños como toca allá, ¿verdad? En los encuentros. Pero andamos haciendo un trabajo para el Señor, a Él le servimos. A Él es a quien le servimos nosotros y tenemos que disponernos de todo corazón para hacerlo. Así que yo quisiera concluir diciéndoles que nos dispongamos con humildad, ¿verdad?, a reconocer dónde estamos fallando, que hagamos esa confrontación que hoy nos ha traído amorosamente, ¿verdad?, esta charla, para que veamos dónde tenemos que hacer ajustes, que comprendamos que sirviendo es como vamos a poder crecer, que tenemos limitaciones, pero que con la ayuda de nuestros hermanos, con la ayuda de la palabra de Dios, vamos a poder crecer. Así que pues para nosotros ha sido un gusto compartir con ustedes y la idea de nosotros hoy es animarlos a que sigamos sirviendo, porque con el Señor la victoria está asegurada y es una oportunidad porque Él nos da para que también crezcamos a través del servicio. Dios está a la distancia de una oración, y en la medida que estudiemos su palabra y que nos volvamos dependientes de Él a través de la oración y escuchemos de Él, porque muchas veces creemos que orar es hablar, pedir, 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 y en qué momento callamos para que Él nos susurre, para que Él revele a nuestro corazón qué es lo que espera de nosotros. Debemos de volvernos dependientes de Dios, orar por todo, así como nuestros hijos dependen de nosotros, así el Padre Celestial espera que nosotros dependamos de Él. Y a veces escuchamos decir a la gente, pero es que como voy a estar molestando a Dios por esa tontera, y yo no veo que Edgar Alejandro, nuestro hijo, piense que es una tontera pedirnos algo. Él nos pide todo. Asimismo espera Dios que seamos como niños, que creamos en Él como creen nuestros hijos en nosotros, que le pidamos a Él como piden nuestros hijos a nosotros, y que haya una intimidad que solamente la conseguimos a través de la oración. Buenas noches. Si ese aplauso es para Edgar y la Elba, está bien, pero si es para Dios, démosle un aplauso más fuerte todavía. Un día le dijeron los apóstoles a Jesús, esa palabra está dura, Señor. Y el Señor les dijo, si quieren irse también ustedes pueden irse. Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy hemos recibido esa palabra. Sé que a algunos les ha haber caído como una palabra dura, pero es lo que Dios nos manda, ser cristianos transparentes, cristianos comprometidos con su evangelio. Tenemos que revisarnos hoy cómo estamos en nuestra casa, con nuestras esposas, si las estamos tratando con amor, con amabilidad, cómo estamos con nuestros hijos, si estamos siendo líderes, si estamos desarrollándonos como esos sacerdotes en el hogar. Por eso, como les decía al comienzo, siempre salimos animados de aquí con una palabra nueva que renueva nuestra mente, que renueva nuestro entendimiento. Nosotros hoy les digo que si hay algún pensamiento que llegue a la mente contrario a la palabra de Dios, inmediatamente llévenlo cautivo a los pies de Cristo Jesús, porque a veces creemos que nuestros pensamientos son los de Dios, pero si los confrontamos con la palabra nos damos cuenta que no son de Dios. Por eso siempre todo pensamiento llevémoslo cautivo a los pies de Cristo Jesús. Queremos invitar a Jaime y a Vilma para que nos hagan la oración de cierre y recibámoslo con un aplauso.